Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El siguiente contenido se hace con el fin de documentar y no tiene intención de ofender a nadie. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida estadounidense. Todo en él es un impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones y enigma. Y el primer enigma es su nombre mismo, Pachuco. Vocablo de incierta afiliación que dice nada y lo dice todo. Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Mexican Pride, la cultura del cholo. This is for the raza. Los cholos son una cultura que, independientemente de que represente a una parte de los latinos en Estados Unidos o no, está íntimamente ligada a los mexicanos, sea en los Estados Unidos y otras latitudes del mundo, o sea en tu barrio. Es importante hablar de ella, puesto que tiene más de 50 años de haberse formado y sigue desarrollándose. Este no es un pinche juego, hombre, ¿eh? Ey, la vida es un riesgo, carnal. Identidad. Para hablar de este tema es necesario hablar de identidad, no solo como un factor social, sino como un factor humano. Se trata de la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos o estratos sociales. La identidad y la persona son factores muy importantes en lo que se refiere al estudio de la sociedad, puesto que es capaz de hacer que pueblos reducidos a cenizas se levanten después de una tragedia. Se ha visto en momentos de desgracia cuando los mexicanos orgullosos entonan su himno nacional. Y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Eso es identidad, el saber de dónde se viene, para poder seguir adelante, puesto que cuando se carece de una identidad y la persona no tiene nada, simplemente se destruye. El cholismo como contracultura nace en California, después de las migraciones masivas del programa bracero estadounidense, entre 1942 y 1965. Los Estados Unidos aceptaron millones de paisanos mexicanos para que realizaran diversas labores y trabajos. Ante la falta de ciudadanos americanos por la Segunda Guerra Mundial, se solicitaron campesinos, pero también obreros para el ferrocarril, las fábricas y demás ramas productoras y de servicios. El movimiento cholo nace entonces en Los Ángeles, California, durante la década de 1980. Es una manifestación de los sectores marginados, chicanos y mexicanos, como una necesidad de identidad y autoafirmación. Se crean diversos símbolos que marcan la integración a un grupo bien delimitado, encontrando su principal referente en la vestimenta y en el lenguaje, que resalta su origen mexicano y se deslinda de los anglosajones, o de los angloparlantes. A toda madre. O un desmadre. La cultura del cholo nace entonces de las nuevas generaciones de mexicanos que habitaban y trabajan en los Estados Unidos. Son los hijos y descendientes del movimiento chicano, el cual pugnaba por los derechos civiles y laborales de los mismos trabajadores del movimiento bracero. Así, el movimiento cholo surge como una marca de identidad nacional y una resistencia social, cultural y política de la población mexicana en los Estados Unidos. El origen de la misma vestimenta de los cholos radica en la génesis de sus padres, puesto que el uso de pantalones caquis, camisas de manga larga holgadas y lentes oscuros predomina en los obreros mexicanos que laboraban en California. El pachuco. Fueron jóvenes de origen mexicano, de clase social baja, que vivían en las ciudades del sur de los Estados Unidos de América en la década de 1950 y que se caracterizaban por defender su identidad como grupo social frente a las costumbres estadounidenses que tratan de imponerles tratos racistas y denigrantes.
La palabra pachuco y el origen del mismo pachuco proviene de las mismas jornadas obreras. Durante estas, algunas cuadrillas latino-estadounidenses adoptaron el estilo de vestir denominado pachuco: sombrero, lentes oscuros, pantalones caqui de trabajo o de algodón, camiseta de resaque y cinto de tela. Los bordes de los pantalones eran apretados de los tobillos para que no estorbaran los movimientos rápidos de los pies del muchacho. También se utilizaban sacos. Estos tenían hombros anchos, con suficiente espacio para movimientos enérgicos de los brazos, y los zapatos eran pesados. De hecho, el zapato de casquillo proviene de la obra, pero es muy utilizado por el cholo. Así, la mayor parte de los anglosajones asumieron que, si alguien se vestía con ese tipo de estilo de vestimenta, era miembro de esa cuadrilla. No, che, que andar de taco, che, y chale con la charola. La vestimenta o el estilo del pachuco se fue abandonando poco a poco, puesto que posteriormente en los años 70 se pusieron de moda las camisas de franela y caquis, o pantalones de mezclilla holgados, y un paliacate en la frente, que representa la imagen del obrero latino de los Estados Unidos. ¿Me entiendes, Méndez? ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? ¿Te gusta bailar, ensartar y cortar ese? De esta manera también nacen las placas o identificaciones de los cholos, puesto que al ser un miembro marginado socialmente en los Estados Unidos y al ser segregados, discriminados, pero sobre todo atacados, los cholos se defendían entre ellos. Si atacas a uno, nos atacas a todos. Así, pertenecer a un barrio o banda no solo significaba identidad, sino protección para la familia y los seres cercanos. De esa forma, cada tipo de cholo se representa de una forma u otra en Estados Unidos, pudiendo tener placas o tatuajes, pero también con distintos colores que representan a una banda de cholos. Incluso dentro de los mismos penales en Estados Unidos y México, existen colonias de cholos, en las cuales no puede entrar un contrario. Con el paso del tiempo, los barrios o asentamientos construidos para obreros en Los Ángeles, California, se fueron convirtiendo en barrios latinos, a los cuales no puede entrar ni siquiera la policía. Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas y muchas ciudades de México tienen en sus haberes barrios en los cuales predominan los cholos, o colonias que, históricamente, fueron hogares de pandillas de cholos, que ahora se consideran relativamente pacíficas. La palabra cholo. La palabra cholo deriva de solo, que fue una palabra despectiva para referirse a los jardineros, meseros o sirvientes en los Estados Unidos. Sin embargo, esta palabra se utiliza desde la Nueva España para referirse a los mestizos, un indio en proceso de culturizarse. La misma palabra se utiliza para referirse al soloescuincle o perro mudo, puesto que fue una forma de decirle perro a los mestizos. En lo referente a la palabra cholo en Estados Unidos, apareció así como si nada, para despreciar y humillar a los obreros mexicanos, desde la prensa, el radio y diversos medios. Es una palabra con una amplia connotación racista y discriminatoria. Este despectivo fue utilizado para referirse a migrantes mexicanos de clase social baja, mexicano pobre, moreno y trabajador. Es un concepto racista y clasista que prevaleció por décadas para referirse a la población mexicana. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre, porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre, matas o muere. Por su parte, el término cholo es utilizado tradicionalmente en diversas partes de Latinoamérica para designar a los indígenas que se mantienen o se imponen al margen del sistema. Otros afirman que la palabra cholo deriva de solo, puesto que los latinos se sentían solos en aquellos tiempos. Sin embargo, con el paso del tiempo, diversas ciudades de Texas, Florida, Riverside, California, San Antonio, Texas, Dallas, Austin y gran parte de los Estados Unidos tienen barrios 100% latinos, en los cuales predomina la cultura del cholo, pero también predominan los latinos. Sin embargo, también un dato muy importante es que los latinos o hijos de los mexicanos
están sobrepasando a la población estadounidense en los Estados Unidos. ¿Vas a apoyarme, carnal? ¿Me das esquina? Yo te doy esquina. El cholo está enojado y ese coraje le sobrelleva no solo por los factores como la discriminación, el racismo, la exclusión social, la violencia y el hacinamiento en colonias pobres, sino que sigue teniendo resentimiento por la conquista española y la pérdida de sus raíces, desde las raíces como pueblo mexicano y la ocupación cultural de Latinoamérica entera. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Eso es lo que se dicen las personas que se estiman. Oh, sí. Después de 7 años de nada, man. Ni siquiera una pinche tarjeta de felicitación. ¿Quieres hospitalidad, Holmes? Hey, pues hay una lata de chinga tu madre sobre la mesa. ¿Por qué no te sirves? El cholo se considera no solo como un azteca, sino como un mexica. Es por ello que el cholo abraza parte de la cultura que perdió. Sus murales con arte que evocan a dioses prehispánicos y el orgullo de la bandera nacional, así lo demuestran. El cholo recupera la simbología mexicana como recurso de resistencia social. Los símbolos que van a aparecer son la Virgen de Guadalupe y otros símbolos religiosos, mágicos, todos ellos con un sentido nacionalista. Racismo. En Estados Unidos predominó en los años 70, 80 y 90, e incluso en la actualidad, la teoría de las razas superiores e inferiores. Esta se utilizó para discriminar a los chicanos y trabajadores braceros, pero sobre todo a sus descendientes. Sin embargo, también se utiliza en México para justificar el racismo contra la población indígena. Esos morenos que solo trabajan y no quieren hacer más por la vida, dice la gente ignorante. Vestimenta. Existen distintos tipos de vestimenta de los cholos, que van desde el uso de pantalones caqui siempre holgados, el uso de camiseta de franela, el uso de paliacates y lentes oscuros, además del uso de zapatos o tenis de plataforma. Este tipo de vestimenta señala no solo barrios o bandas, sino que los colores pueden señalar el norte o el sur. La característica principal es que el cholo saca su ropa de trabajo a la calle. El paliacate, por ejemplo, se usa en el trabajo para detener el sudor de la frente. Dime que se siente el sudor en la frente. Dime. Otro descriptivo importante es el bigote sin barba y la cabeza calva. Otros factores predominan en la vestimenta. Por ejemplo, la ropa holgada significa libertad, los tramos de los pantalones y las camisas planchados a raya, pulcritud, mientras que los cortes de cabello definen una banda o la clica. La estética o el estilo del cholo se creó por primera vez por la juventud chicana marginalizada del sur de California. Ahora, en México, se rige bajo un contexto similar, en el que casi la mitad de la población se encuentra en nivel de pobreza y otra gran parte en pobreza extrema, y sufren de una gran discriminación de la sociedad. La ropa que estos hombres usan es más que una declaración de moda, son los significantes de una lucha histórica y de su identidad ganada. Por la manera que me he visto, el modo que camino. Por ejemplo, el paliacate en los cholos no representa a los obreros del movimiento bracero, sino que es un símbolo del México prehispánico. Portarlo con una punta hacia arriba simboliza un penacho. De la misma forma, el uso de las redes en el pelo simboliza que están encerrados en su mundo. Los lentes oscuros también simbolizan varias cosas. Si los traen puestos es que se encuentran ignorando a las demás personas y que no quieren interactuar con nadie. En la cabeza solo los usa el líder del grupo. Y si los traen atrás de la cabeza, quieren decir que no están solos en el sector, ya que su pandilla los respalda. Los líderes de bandas o los ancianos portan camisetas de resaque sin mangas, el pantalón caquis fajado, con su cinto de tela característico, y sus lentes. También predomina el uso de tirantes, el pelo relamido con brillantina o corto. También estos pueden variar la vestimenta clásica del pachuco. En todos ellos se señala una característica. La camisa siempre tendrá solamente el primer botón abrochado. Existen algunas variaciones donde se usa el zapato de casquillo. En general, el cholo mexicano ama los zapatos de casquillo, pero también los zapatos de charol. Es común que los cholos no lleguen a viejos,
pero a aquellos que lo hacen se les denomina veteranos. Solo con el permiso de sus jefes pueden formar una nueva clica o banda. Otros más simplemente utilizan un pantalón de mezclilla o gaki y andan por ahí luciendo el pecho desnudo, con sus tatuajes en la espalda, el pecho y el estómago. La presión por parte de la policía ha forjado algunos cambios en la vestimenta del cholo moderno, puesto que aquellos que quieren conservar la cultura de los cholos, aun cuando no estén en drogas o bandas criminales, portan pantalones de mezclilla negros o pantalones caquis, acompañados de camisetas muy holgadas. Eso sí, sin abandonar los tenis Vans, generalmente cualquier tipo de tenis de plataforma y cualquier tipo de ropa que sea holgada, como sudaderas y pantalones, además de los gestos y la descendencia latina. Todo esto puede identificar a un cholo. Oye, Crucito, ¿qué pasó ese? ¿Todavía tienes la pluma y tinta? Simón, ¿por qué? ¿Qué esperas que no te encueras? Pícale, carnal. El lenguaje. El lenguaje de los cholos siempre trató de ser críptico o privado, para comunicarse entre sí o su banda. Sin embargo, este lenguaje está ampliamente difundido en toda la frontera y en todo el norte del país. Entre ellas vato, cholo, clica y demás. Es un caló que muchas personas utilizamos a diario. Por ejemplo, raza es igual a mexicanos, indios, chicanos, morenos, cholos, amigo, familia, el barrio. Placazo, el tatuaje que identifica al cholo con una banda. También puede ser la pinta que señala su territorio, o la pinta que hace en un mural o la pared. La onda, el destino. Carnal, amigo muy querido, hermano o persona especial. Chicano, hijo de mexicano nacido en los Estados Unidos. Ese, ¿qué onda ese? Se usa como referencia para responder, Simón ese, o como conjuntivo. Simón, sí, está bien, me parece perfecto. Lepe, niño, persona sin capacidad, etc. Vato, alguien desconocido, aquella persona, ese vato, etc. ¡Chale! ¡Qué malo! Está mal. No me gusta. Jaina, novia. Jefito, papá. Ranfla, carrucha o troca. Automóvil. Filero o naifa, cuchillo o navaja. Grifa, marihuana. Clica, barrio, banda o pandilla. La jura, policía. Amigo, loco, homes, homie, man. Mujer, esa, woman, chavalita, morrilla. Guacha, observa, mira, checa, pon atención. ¿Y esa ranfla quema o qué ese? Chale, es de un cliente, no la podemos A usar. la Vega, ¿dónde quieres ir, Vegas, vato? Cultura o contracultura. El cholismo se considera una contracultura, puesto que nace como respuesta ante una cultura dominante. En términos marxistas, el cholismo representa la lucha de clases. Sin embargo, y como ha sucedido con todas las personas, al cholo se le domina con drogas y alcohol, pero también imponiéndole una carga social de trabajo, en la que no puede tener una movilidad social para salir del barrio. Por tanto, únicamente se encasilla en los sectores de los barrios bajos. Se le denomina cultura dominante no porque sea superior o tenga mejores valores que otra, sino por el hecho de que agrega a más personas, las cuales sienten que esa identidad lo representa, aun cuando los valores que se promueven en dicha cultura rondan en el sexo, el alcohol, el consumo de drogas y demás, como es el caso del reggaetón o la narcocultura, o cualquier cultura asimilante que promuevan los medios de comunicación. Interesante contrapunto sería mencionar que la movilidad social. Para los cholos veteranos, la mayor aspiración que tienen no es que sus hijos sigan sus pasos, sino que desean con todas sus fuerzas darle lo mejor de sí para que abandonen el barrio. Y es que mientras mayor es el grado de estudios, más posibilidades hay que los hijos abandonen ese mundo o ese barrio. Mientras que, cuando existe la necesidad de abandonar los estudios para aportar al ingreso familiar, formar una familia o demás, les perpetúa la estancia en el mismo estrato social.
José es un cholo, es un hombre de barrio, pero también es un cholo padre. Tiene 3 hijos y los 3 estudian. Su mayor preocupación no es la banda, la clica o la raza, sino sacar la semana para seguir adelante y comer. Él es albañil. Se desayuna una caguama y un cigarro de marihuana en la obra cuando llega. En primer lugar porque en su casa no hay comida, más allá de tacos de frijoles, y lo poco que hay es para sus hijos. Es un hombre delgado que usa pantalón desgastado holgado y una camiseta y gorra. Dice que la María y la caguama no solo le sirven para curar el hambre, sino el dolor de una jornada de 10 horas en la obra, cargando cemento y ladrillo, haciendo zanjas y poniendo losa. José no tiene seguridad social y el mejor analgésico que conoce es una caguama bien fría. Este tipo de análisis es acorde con la génesis del cholismo, puesto que la mayoría de los cholos, al igual que sus antepasados, siguen proviniendo de barrios en los cuales siempre han sido obreros, y no tienen mejores oportunidades o mejor nivel de inclusión social, ni de movilidad social. Ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a Piolín. Chale, aquí no ese. ¡Órale! Ahora caminas con nosotros ¡Órale, cabrón! y defiendes el barrio. ¡Dale, güero! Distribución. Si bien es verdad que cientos de mexicanos, chicanos y braceros que fueron a trabajar a Estados Unidos regresaron de forma voluntaria, otros miles de ellos no lo hicieron y fueron deportados. De esta forma la cultura, el lenguaje, las señales y códigos y demás que formaron por décadas fueron a diversas zonas de México, entre ellas las más predominantes la frontera, el norte del país y el centro. Entre ellos el dominio de la mezcla del lenguaje español e inglés, el Spanglish, el uso de la vestimenta típica del cholo y las costumbres que aprendieron en el barrio. Todo eso se fue con los cholos y llegó para dominar otros puntos del país. La presencia del movimiento o la cultura del cholo en diferentes ciudades de México obedece también a diversos factores ligados tanto a crisis socioeconómica como a factores estructurales del tejido social, entre ellos la desintegración familiar, el consumo de drogas, la falta de comprensión y apoyo a la juventud. El cholismo entonces arriba a una sociedad que no solo desprecia a la juventud, sino que la abandona y le tiene miedo. Bajo ese tenor, el cholismo encuentra un terreno muy fértil para propagarse. Y más cuando México es uno de esos países con el menor nivel de inclusión social y oportunidades para los jóvenes, países en los cuales la educación pública es deficiente, costosa y la educación superior es casi un sueño inalcanzable. Por tanto, la iniciación de jóvenes y niños en el cholismo se presenta generalmente en una forma natural, dentro del contexto de la cotidianidad de la vida de los barrios, como parte de una necesidad de adquisición de identidad, la cual se puede buscar a través de la integración en el barrio, la clica o la pandilla. Autogobierno. La sobrepoblación, la delincuencia, el consumo de drogas y sobre todo, la destrucción del tejido social ha dado como fruto un fenómeno que existe en muchos barrios marginados y cinturones de pobreza: el autogobierno. Colonias y barrios a los cuales la policía no entra y son los mismos delincuentes y bandas los que controlan la actividad que existe dentro de las comunidades. Existen ciudades y poblaciones en México en las cuales existe una proporción de un policía por cada 1000 habitantes. Por tanto, la prevención del delito queda en manos de aquellos jefes o dueños de una zona, no necesariamente de los cholos que cuidan el barrio, sino de aquellos que tienen más armas. Este mismo fenómeno ocurre en las cárceles de México. La policía se dedica a cuidar los barrios de clase media y alta, mientras que predomina la existencia de privadas y barrios exclusivos, por lo cual la estratificación de las sociedades aumenta, al igual que el abandono de las ciudades sin dinero. El código del cholo. A pesar de ser un grupo social rechazado por estar inmiscuido en drogas, pandillerismo y delincuencia, los cholos mantienen un código de honor el cual respetan. Si no lo hacen, deberán de rendir cuentas a su líder.
y pueden expulsarlos o sacarlos del grupo. 1. Amarse a uno mismo. 2. Amar a quien le brinda su cariño y amistad. 3. Nunca traicionar a un amigo. 4. No temer a nada y a nadie. 5. Decirle Simón a la vida. 6. Tratar a las personas tal como los tratan. 7. Pensar y razonar antes de actuar. 8. Vengar a un familiar o amigo. 9. Defender el barrio. 10. Demostrar superioridad y honor. 11. Darse a respetar. 12. No avergonzarse de sus raíces. 13. Jamás matar, tan solo en defensa propia. Símbolos. La cultura de los cholos se basa en distintas iconografías y símbolos, desde las marcas características que plasman en sus barrios para marcar el territorio, o los llamados placazos, pero también los murales artísticos que demuestran una gran técnica para delimitar el espacio, la perspectiva y el fondo, además del arte que plasman. Entre ellos se encuentran diversos héroes nacionales, que van desde Zapata, Pancho Villa, símbolos como la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, tigres, leones, pumas, águilas, panteras, caballeros guerreros, perros, entre otros. Todo cholo que se precie debe de tener un Cristo en el pecho y un gran tatuaje de la Virgen de Guadalupe con su placa en el estómago. En cuanto al Sur 13 y Norte 13, se refiere a la ubicación de México, puesto que el 13 simboliza la letra M, mientras que el norte o sur, la ubicación de su ciudad de origen. El mural del cholo es un medio de comunicación que se debe de mencionar aparte, puesto que las bandas son capaces de matarse por proteger una pinta. Son parte de su expresión, de la misma forma que su voz o pensamientos. El cholo y la cultura popular. Kid Frost, Delinquent Habits, Cypress Hill y demás músicos han sido muy populares para la cultura de los cholos. Sin embargo, el cholo no es estadounidense ni mexicano, por lo cual tiene su propia música. El hip hop y el rap son ritmos netamente emparentados con esta cultura o contracultura, a la cual le añaden ritmos mexicanos como guitarras, acordeones y demás. Sin embargo, en el cine la película que predomina y que trata la cultura del cholo y los latinos en Estados Unidos es y será por excelencia Sangre por Sangre, o Sangre entra y Sangre sale. Los cholos gustan de escuchar hip hop, entre ellos al Cartel de Santa, pero también pistas oldies, canciones muy lentas de los 50s y 60s, que escuchaban los pachucos. Los diversos movimientos de cholos en Estados Unidos han desarrollado algunas características específicas, entre ellas el uso de coches lowrider, la simbología o uso de dioses aztecas y relacionados a la cultura prehispánica, a la Revolución Mexicana y a la Iglesia Católica, entre otros. Por su parte, es común observar las famosas bicicletas cholas, que son bicicletas torito o crucero, a las cuales se les solda una lámina y se les ponen diversas imágenes, como a la Virgen de Guadalupe, Jesucristo o el famoso Pachuco, y utilizan cromados llamativos o demás, para llamar la atención. En cuanto a videojuegos, los encontramos en la serie GTA, con César Villalpando, mientras que existen cientos de películas que representan al cholo. La identidad del cholo. Los cholos afirman que están en contra del sistema, pero trabajan para el sistema. Están en contra del racismo, pero son muy racistas. Son muy mexicanos para ser gringos, pero son muy gringos para ser mexicanos. Así como lo expresa Octavio Paz, no son ni de aquí ni de allá. Esta falta de identidad define en gran parte a la cultura del cholo, sin embargo también define a gran parte de los mexicanos, puesto que nosotros perdimos gran parte de nuestra identidad cuando los españoles mataron a nuestros antepasados y barrieron completamente con nuestra cultura. Chicanos contra chicanos, eso es lo que ellos quieren. Morenos y chicanos tronándose, eso es lo que ellos quieren. Violencia. La génesis del cholo está íntimamente relacionada a la violencia, no necesariamente porque todos cometan delitos,
sino porque las mismas clicas o bandas de estos nacen para defender a las cuadrillas y familias que trabajan en Estados Unidos. Por tanto, es común que al cholo se le ligue con violencia y crimen, pero también con cierta habilidad, puesto que puede convertir cualquier cosa en un arma, y tristemente por ello, se han vuelto famosos tanto en las calles como en las cárceles de los Estados Unidos y de México. En el cholismo, la situación familiar en muchos casos incluye el alcoholismo, la drogadicción, los golpes y maltratos y otras formas de violencia dentro de la familia. Esto influye en la integración de un cuadro de inseguridad y desesperación entre los jóvenes. Es una situación que induce a los jóvenes a buscar en el barrio nuevos lazos afectivos. Un factor importante en este tipo de uniones o de bandas es que si un miembro se pelea o agrede a otro miembro, automáticamente las bandas entran en peleas, teniendo que ser el jefe o jefes de la banda los que medien la situación. Incluso se crean batallas campales para arreglar los problemas. Cholos, pachucos y pochos. El pachuco es aquel que se viste como tal, pero también puede ser un cholo de la vieja escuela, mientras que el pocho es una persona que se viste como cholo, pero que habla spanglish y desconoce el trasfondo del cholismo. Existen marcadas diferencias entre ambas personas, entre ellas destacan: el pachuco fue un antecedente central de lo que será en los años 80 el cholo. Este también es un fenómeno de la frontera, pero masificado. Va a caracterizarse por la organización territorial, las formas de identidades íntimas definidas desde el propio barrio, marcar el territorio a partir de murales y placazos que hacen los propios jóvenes. A diferencia del pachuco, el cholo no quiere volverse americano. El cholo quiere a toda costa enaltecer la nacionalidad mexicana, para no olvidar su origen y procedencia, al vivir en una sociedad culturalmente distinta. El cholo muestra un marcado gusto por la música mexicana. No olvida a la heroína de todos los mexicanos y de todos los barrios cholos, la Virgen de Guadalupe. La diferencia entre el pachuco y el cholo radica en la imagen que proyectan. La de los pachucos no rebasa la apariencia del gigoló o el rostro cabaretero de Tintán, contrario a la imagen contestataria y desafiante del pachuco, que en Estados Unidos fue rápidamente aceptado por los jóvenes mexicanos. El mensaje que transmite la estética del cholo no se basa en la apariencia del gigoló rompecorazones. La imagen y acción del cholo es más colectiva que individual. La imagen estética del cholo no se dirige hacia el exterior, lo que sí hacían los pachucos, sino hacia ellos mismos, en un esfuerzo de subsistir en una sociedad que les ajena. A diferencia del pachuco que quiere ser ciudadano americano, la imagen que el cholo proyectaba chocaba frontalmente con el progreso social y el éxito o el ascenso de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, invitados no deseados de la sociedad más acaudalada del planeta. El cholo es un reflejo del conflicto entre modos de vida totalmente distintos, el mexicano y el estadounidense. Estos hijos de inmigrantes mexicanos se agruparon en bandas de defensa ante los embates represivos y las inferiores condiciones laborales vigentes. El cholo convivía, habitaba la marginalidad y le daba sentido a su vida, no por mostrar su señal y alejarse así de lo establecido, sino por la firme confianza de ser ellos mismos, de ser diferentes, de ser cholos. En conclusión, este audio no tiene la intención de fomentar el odio hacia los latinos, mucho menos que me insulten por exponer a una clase social y a otra, sino con la finalidad de que comprendan que este tipo de movimientos culturales nacen y crecen con la finalidad de agrupar a personas que buscan una identidad frente a una sociedad que los discrimina, los humilla o los maltrata. Es muy fácil señalar que los cholos roban, consumen drogas, vandalizan, crean inseguridad o crean muchos problemas. Sin embargo, existen otros grupos sociales que, sin vestirse o hablar raro, crean los medios para que la violencia se incremente. Entre ellos los criminales de guante blanco,
que desfalca millones al erario, los políticos que crean leyes que restringen el acceso a la educación pública y la movilidad social, y todo aquel que vive del usufructo y la explotación del ser humano. No hay que olvidar que todo grupo social, desde hombres, mujeres e incluso los niños, cuando se miran abandonados y acorralados, tienden a unirse y explotar, y a veces de formas muy violentas. Este audio, como lo podrá haber notado, no solo habla de los cholos, sino en general de toda la clase obrera, puesto que a casi todos los grupos sociales se les ha difuminado de una forma en la cual piensan que por tener posesiones o pertenecer a un determinado grupo social influyente, son diferentes a otros, o que son mejores personas que otros, aun cuando en su generalidad la mayoría son explotados, utilizados y desechados por el mismo sistema, al cual le importa muy poco pasar encima de la condición humana, con tal de obtener mayores ganancias. Y aquí es donde aplica una frase anarquista pintada en una barda, que solo alcanza a decir: toda tu vida es una mentira. Por mi parte es todo. Hacía mucho que quería hablar de los cholos. Es una contracultura o tribu urbana que me resulta muy interesante. Creo que el mayor problema como sociedad que tenemos es el mismo odio entre iguales, puesto que todos somos iguales. No son los rebeldes los que crean los problemas en el mundo, son los problemas en el mundo los que crean a los rebeldes. Ricardo Flores Magón. Somos esos 3 vatos locos que están repletos de carnalismo, tratando de sobrevivir en una zona de guerra. Pero lo que ahora sé, bro, es que necesito a mi familia para hacerla. Todos lo haremos. Hasta tú, pinche jura. Policía de mierda. Ey, no te hagas para atrás, vato. La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, Holmes. Pues órale, aviéntate al ring y lánzate, carnal. Eres un cabrón. Arregla tus asuntos, vato. ¡Cáele, puto! Porque somos de East Los Ángeles. Nacimos para ser perseguidos. Vamos y vamos a todos lados usando una pinche pata de conejo enfrente de los pinches sabuesos. ¿Qué hubo? ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué vida, ¡Qué loca vida, oh! Gracias por escucharme y hasta pronto.